Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana del Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. En este episodio tengo el placer de contar con la visita de la psicóloga Guadalupe Barrera Camacho, quien es psicóloga por la Universidad Fray Luca Pacioli, como también es miembro oficial de la Federación Mexicana de Psicología. Se ha desempeñado en el ámbito educativo desde el año 2012 en diversas instituciones privadas en el área de psicoeducación. Asimismo, ha impartido diversas pláticas y talleres enfocados en la salud sexual, habilidades sociales y adicciones. En el ámbito de la docencia, cuenta con 9 años de experiencia, enfocándose en la docencia virtual. Actualmente es coordinadora en el Centro de Orientación y Apoyo para el Alumnado en Campus Cuernavaca y atiende en su consultorio particular con enfoque cognitivo-conductual. Como también es uno de los psicólogos que es parte del equipo de trabajo de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Lore, por la invitación y nuevamente abrir el espacio para conversar. Claro, y traemos a la mesa un tema bastante interesante e importante dentro de todo este proceso, que es el duelo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es el duelo? Bueno, hay diferentes definiciones, pero dentro de las más comunes que podemos encontrar, hace referencia directamente a un proceso que se atraviesa mediante una pérdida y no necesariamente tiene que ver con una pérdida física. En ocasiones hay diferentes o diversas pérdidas a lo largo de la vida y esto también se puede llegar a considerar como tal. Entonces, incluye el duelo, justo implica todo ese proceso que se atraviesa, que atravesamos las personas para poder transitar justo ese, pues ese momento, ese episodio, esa situación que nos haya conllevado en algún momento de nuestras vidas. Ok, perfecto. ¿Y este duelo tiene etapas o lo podemos identificar de alguna manera? Claro, la teoría que más conocemos justo viene de una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, la cual hace la propuesta de hacer referencia a 5 etapas, 5 fases, las cuales es importante mencionar que ninguna de estas es de manera periódica o escalonada, ¿no? Quiere decir, son 5 fases que se presentan en el proceso y por lo tanto pueden ser invariables en la forma en cómo se atraviesan o se vivencian para poder afrontarlo. Ok, comenzando a aterrizarlo un poco más hacia lo que es el vitiligo y nos trae aquí en esta plática, porque una enfermedad o un diagnóstico le puede llevar a experimentar un duelo. Bueno, es que de primera mano, como bien te mencionaba, esta autora hace referencia a 5 fases, las cuales te las voy a mencionar de manera muy breve. La primera justo hace referencia a la negación, después de ello viene una etapa de tristeza, posteriormente viene una etapa de enojo, posteriormente una cuestión de negociación y por último se le considera una etapa de aceptación o la realidad es que también la conocemos como aprendizaje. Entonces, en el proceso de una enfermedad de primera mano, porque tal cual, aunado a que sabemos que puede llamarse condición, pero en sí es tal cual el proceso de vitiligo, de primera mano lo que podemos encontrar o visualizar es enfrentarnos a una situación de cambio. Y de primera mano eso va a implicar totalmente que la manera en cómo podamos percibirlo, posiblemente, dependiendo también las edades, ahí pensaría mucho en los procesos, no es lo mismo de pronto la enfermedad en niños, ¿no? ¿Cómo lo afronta, más bien dicho, ¿no? A una cuestión ya adolescente o adultos, ¿no? Que creo que en los adultos es donde posiblemente se vuelve un poquito más complejo por todo lo que implica y hasta cierto punto tal vez la conciencia que en ese momento ya se tiene. Entonces, si pudiéramos poner el duelo, estas fases que te mencionaba, en el proceso del vitiligo, pues el primero
¿no? Fase o etapa que encontramos es la negación. Darnos cuenta que no me puede estar pasando a mí, esto no puede sucederme, ¿no? Empezar a negar totalmente o entrar en un proceso, también se le conoce como proceso de bloqueo o estado de shock, en donde la realidad es que se paraliza uno ante una situación que de primera mano posiblemente hasta la forma en cómo nos dicen, eso es vital. Creo que ese proceso, ese paso, ¿no? Desde el área médica es relevante. Posiblemente eso puede determinar en gran medida cómo impacte o qué alternativas o no alternativas se le pueden dar al paciente. Ok, entonces para ir aterrizando un poco el tema, nos estás diciendo que tiene etapas, que estas son diferentes. Entiendo que no son lineales, es decir, no todos podemos comenzar, por ejemplo, con la negación, a lo mejor con enojo, ¿sí? Y Exacto. es también atemporal. No hay una temporalidad exacta que tenemos que estar viviendo en cada una de estas etapas. Me gustaría ir un poquito más allá, si es que nos lo permites, cómo a través de tu propia historia, a grandes rasgos, cómo fuiste viviendo cada una de tus etapas dentro del duelo que viviste a la hora de recibir tu propio diagnóstico. Creo que también de ahí viene mi referencia a decirte más en la cuestión experiencial, por así decirlo, o vivencial. Fíjate, en virtud de lo que te mencionaba de la etapa en la que surge el vitiligo, ¿no? Porque la etapa en la que yo me encontraba en aquel momento era entre niña y preadolescente, ¿no? La realidad es que yo no recuerdo como que hubiese como tenido noción, ¿no? Yo tengo vitiligo y va referenciado un poco en la cuestión genética, en mi caso, por mi papá. Entonces, la realidad es que yo nunca había percibido pues una enfermedad en él. O sea, de hecho, ni siquiera recuerdo como en ese momento que tuviera noción que se llamara vitiligo. Ok. Como que lo escuché en algún momento, pero nunca le tomé ni relevancia ni fue impedimento para mí en ningún sentido de decir mi papá tiene tal o cual enfermedad, porque la realidad es que mi papá lo vivía ya en ese momento de manera muy distinta. O sea, es decir, él nunca tenía como una situación de sentirse diferente. Entonces, la realidad es que, pues, para en mi entorno familiar, pues era normal. Em, Creo que en el momento en el que yo entro en un proceso de duelo, yo creo que es posiblemente saliendo ya como de la preparatoria o, ajá, más o menos, en donde la realidad, y que si de pronto hago recuento, posiblemente un poco más, ¿sabes? Como desde la secundaria, que era donde empezaba a ver ciertas diferencias. Si bien nunca tuve una situación de discriminación tal cual manifiesto, sí, por supuesto que el hecho de empezar a ver que las manchas empezaban a crecer y toda esta ola, ¿no? De situaciones médicas, eh, híjoles, que eran entre cuestiones holísticas, naturales, en las cuales entramos con mi familia, porque una de las cosas que se busca y que posiblemente no podría catalogar como una fase, lo que sucede con los papás, es a toda costa ver que tu hijo esté bien. Entonces, claro que mis papás buscaban tratamientos y a donde, ¿no? Les decían que había algo, pues allá íbamos. Entonces, todo este desgaste hasta cierto punto, ¿no? Pues la realidad es que seguía topándome con una situación, una realidad compleja, ¿no? Si bien los médicos nunca era dirigirse directamente hacia mí, pero claro que escuchaba. Y el constante escuchar era, por más que avancemos y hagamos lo que hagamos, había momentos en los que podía parar la enfermedad, pero había otros momentos en los que avanzaba. Entonces, eso era complejo, porque al final de cuentas era como muy desgastante tener que estar lidiando constantemente con algo que no entendía, que nunca se iba a quitar, pues en ese momento, ¿no? Hacía como mucha referencia. Entonces, podríamos decir que aún estaba en esa etapa, ¿no? Como de negación, totalmente de poder asimilar lo que estaba sucediendo, desde cómo nombrarlo, qué hacer, ¿no? O qué no hacer, porque para eso
situación, pues, entre que nadie me explicaba por qué teníamos que hacerlo, porque al final de Claro. cuentas nadie volteaba como a ver y decir, a ver, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sabes? Creo que ahorita que lo estoy mencionando, eso me da mucha pauta, ¿no? Porque al final de cuentas entiendo hoy la lógica para ellos, que era hacer todo lo que estaba en sus manos, pero no necesariamente voltear a ver realmente qué era lo que yo necesitaba. Y coincido completamente contigo, en donde ambas vivimos con vitiligo, más o menos en la misma etapa de vida comenzamos a tener la presencia del vitiligo en nuestro cuerpo y te entiendo perfectamente. Empieza un miedo y obviamente es el desborde personal de recibir una noticia dentro de la conciencia que puedas tener en la edad en que te encuentres, pero sobre todo ver la angustia de nuestros padres referente al diagnóstico y también esta educación social de regresar a la salud. Y hay quienes introyectan, hay algo malo en mí, y los padres no lo hacen con el dolo de hacer que uno se compre ese mensaje, sino es este mismo revolino de emociones de que cómo pueden contener a un niño o a un adolescente cuando el mismo adulto no sabe ni cómo ponerle a lo que está sintiendo. Entonces, desde estas vivencias de ambas, que desde antes ya las hemos platicado y ahorita por medio del podcast lo estamos visibilizando más, ¿cómo es que un familiar puede vivir este proceso? Y posteriormente, si nos puedes dar una noción general de cómo es que se vive en la infancia, en la adolescencia y en la adultez este proceso del duelo. Bueno, mira, creo que empezaríamos justo desde la niñez, como bien compartimos, ¿sabes? Eh, Creo que desde esta posición del propio duelo, porque una de las cosas que podemos hacer énfasis y que lo he escuchado mucho en los pacientes que he tenido la posibilidad de poder acompañar, es que fíjate que el duelo de hecho inicia desde antes, o sea, hay una cierta noción de que antes de iniciar, y no quiero referenciar que, ¿no? Alguna categoría, pero antes de iniciar con un proceso de vitiligo, surge alguna pérdida familiar. Y entonces todo el cúmulo emocional del cual no se verbaliza y no hay alguien o algo que te permita, ¿no? canalizarlo, pues entonces detona. Esto, insisto, quiero hacer énfasis que es de manera personal y ante ciertas situaciones, ¿no? Por eso el acompañamiento es vital. Y el proceso tal cual del duelo, por ejemplo, en el caso de los niños, que definitivamente es de manera muy distinta, porque la forma en cómo ellos procesan hasta las propias emociones es totalmente diferente. A veces tienen mucha más capacidad, ¿no? De ser más creativos, de ser más genuinos y más auténticos. ¿Qué sucede en el papá, ¿no? Pues la realidad es que el solo hecho de pensar que va a ser distinto, que va a cambiar, porque y vuelvo a reiterar que el área médica, ¿no? Este diagnóstico, la manera en cómo te lo dicen, las propias palabras, impacta tremendamente y entonces el proceso de duelo se vuelve distinto en función de decirte jamás se te va a quitar. Y entonces claro que entra más la angustia y el miedo se vuelve magno, porque una de las cosas que sucede en la mente es que genera un pensamiento futurista. Y entonces ahí entramos, ¿no? En toda esta distorsión, o decir jamás, ¿no? Entonces, el solo hecho, esa palabra, yo creo que termina como, híjole, desestructurando muchas de las cosas que tú quieres en la vida. Entonces, imagínate en estos papás que de primera mano todos modifica, se cambia y aparte de entrar en todo un proceso de tratamiento, claro que no solamente el impacto evidentemente es para ellos, sino es para todo el contexto familiar. Entonces, desde de primera mano, ¿no? En el caso del adolescente, pues sabemos, se tiene noción que el adolescente atraviesa e inicia una etapa de cambios impresionantemente físicos y hormonales. Y una de las cosas que más se busca, pues, es la pertenencia, ¿no? De hecho, tenemos un autor
Erik Erikson, que habla acerca de las fases y cómo, o los cambios que surgen, y entonces cómo los adolescentes lo que más buscan es su par, ¿no? O sea, sus roles, la imagen. Entonces, imagínate de pronto visibilizar o empezar a percibir que algo en tu cuerpo cambia más allá del aspecto físico común, ¿no? Por así, o sea, o determinado. Y entonces, claro que la imagen, por supuesto que empieza a cambiar, dependiendo obviamente el tipo de, ¿no? de vitiligo que surja o cómo este puede avanzar. Sumaría, Lupita, que también es manejar como adolescente la curiosidad de tu entorno, que no siempre hay tacto en cómo preguntar. A veces la propia ignorancia lastima de los cuestionamientos de compañeros, de adultos o de repente de tu propio contexto, ya sea escuela, familiares o amistades de familia, donde cuestionan o te hacen sugerencias, donde no sabes si llevar tratamiento o no y te envuelcan en buscar soluciones rápidas, milagrosas, que en vez de ayudar te dañan porque te ponen la esperanza en un lugar donde nunca llega esa recompensa. Claro. Fíjate, me voy a traer justo como a ir englobando esto que decías, qué sugerencias, ¿no? Para la persona que acompaña, ¿no? A una persona que tiene vitiligo. Uno de los ámbitos fundamentales para poder procesar una etapa de duelo o un proceso de duelo es la red de apoyo. Tiene una función elemental y una de ellas tiene que ver con esto. Que tanto de pronto en el propio contexto tenemos este tipo de comentarios y cómo los recibimos y cómo los percibimos, y que usualmente en el adolescente, claro que van a llegar de golpe. No hay ese filtro que puede llegar a tener posiblemente un adulto o posiblemente otra persona que tiene otro tipo de habilidades socioemocionales que le permitan filtrar y de pronto cuestionarse, a ver, lo que me están diciendo, ¿no? ¿Qué impacto quiero que tenga? ¿Sabes? No sucede. Entonces, claro que los comentarios a manera de curiosidad o sin tener, ¿no? Alguna situación, ¿no? De empatía, claro que marcan y quedan como esas huellas. Entonces, claro que el propio proceso de poder percatarse que la piel va cambiando y todo lo que va implicando puede llegar a ser mucho más fuerte o más complejo de poder, ¿no? Absorber. Otra de las cosas bien importantes y que ahí viene un punto clave para mí, que la realidad es que mi papá, yo creo que fue pieza clave, ¿no? En mucho en mi autoestima, muchísimo. O sea, yo recuerdo que él de pronto era el decirme que no, me hacía como el atrevimiento de visualizarme y decirme, tu piel va a cambiar, va a llegar el momento en el que esto va a suceder. Claro, porque él ya lo había vivido, ¿no? Entonces eso era como una ventaja tremenda. Y de pronto lo que él me decía era, pese a que esto cambie, lo que más tienes que cuidar es tu ser. Eso es lo que tú te tienes que preocupar. Y entonces, claro que entre que entendía y no entendía, ¿no? ¿Sabes? Era como entre que yo veía que cambiaba mi cuerpo y entre que yo decía, ¿y esto cómo lo cuido? Y es, ¿sabes? Era como, ¿no? Tratar de ir conciliando. Y ahí viene la parte de la negociación, ¿no? ¿Qué de bueno puede tener esto? ¿A dónde me puede ir llevando, no? Porque una de las cosas que de verdad mi papá empujaba muchísimo era en eso, ¿no? Como en visualizar que yo tuviera, él hacía referencia mucho, que tú tuvieras una muy buena autoestima, porque él pronosticaba, ¿no? A lo que se avecinaba, que en realidad también ahí entra el punto, ¿no? Porque nadie sabía con certeza qué era lo que iba a venir, ¿no? Claro, Ahora, otro punto importante que quiero mencionarte y que le hemos platicado, pues eso ya viene en la parte adulta. también visibilizar la otra parte. Evidentemente tuviste a un gran compañero que fue tu papá, que estuvo ahí, que a lo mejor no te daba como tal las herramientas emocionales, te daba ese espacio para poder vivir tu proceso, independientemente de la edad en la que estabas caminando.
Pero también tenemos el otro lado de la moneda, donde no se recibe ese apoyo. Yo a grandes rasgos platico sobre mi historia. Yo de un principio no me fui a la negación, yo me fui al enojo. Entonces, aparte de vivir la adolescencia, la edad de la punzada, medio tener herramientas, era vivir con un enojo hacia, hacia mí misma, también hacia mi entorno, y cuestionar muchísimo, sobre todo el tema de estándares de belleza. Y también lidiar con una situación familiar donde yo era la única. Entonces, se daba por hecho que lo racionalizaba, lo mentalizaba porque sabía lo que era y médicamente tenía muy claro, pero el proceso emocional fue mucho más lento. Entonces, vuelvo a retomar lo que tú dices, es vital el apoyo. La red de apoyo emocional de la familia hace la diferencia. En los niños, dependiendo en cómo los papás gestionan sus emociones, es como el niño lo va a gestionar. Por eso en el club de apoyo de las mamás hacemos mucho hincapié entre más natural lo veas, el niño o la niña lo va a ver natural. Ya siendo más grandes, como tú nos comentabas, pues somos más conscientes de quiénes somos y de si hay un antes o un después en nuestras vidas. Y vamos acomodando lo que es el vitiligo de acuerdo a cada etapa. Entonces, también tenemos esta parte de la moneda donde no hay un apoyo y a lo mejor ese cariño que nos quieren dar nuestros familiares no es el más asertivo, precisamente por la propia ignorancia del diagnóstico y a lo mejor no tener habilidades emocionales tan desarrolladas. Entonces se recrudece este proceso. Fíjate que ahorita que mencionabas esto y parte de la negación primaria que sucede mucho en las familias, pues conlleva, ¿no? Totalmente a no saber cómo afrontarlo o no saber qué hacer, ¿no? Directamente. Y en efecto, la otra cara de la moneda, lo que podemos observar y lo he escuchado en consulta, es esta familia en donde de pronto lo que más hace es cubre, ¿no? Tápate, que nadie te vea cuando las personas comentan este otro lado, la realidad es que sí se vuelve muy complejo, porque el hecho de no hacer visible algo que lo es, lo magnifica, porque entonces lo que vas haciendo es como yo hago la referencia o la analogía, es como de pronto agarrar todo este mundo emocional y de pensamientos y lo pones debajo de la cama, como si de pronto pensáramos o se pensara que no existe. Y entonces llega el momento en el que se vuelve como una bola de nieve pequeñita y cuando te das cuenta ya te pasó a traer en todos los ámbitos, porque vas adquiriendo, al final de cuentas tiene que ver con estilos de crianza y educación. Sabemos perfectamente que un niño, la forma en cómo aprende es bajo el ejemplo. Un niño, tú puedes hablar con él, evidentemente, generar, ¿no? Una conversación, sin embargo, va a terminar replicando lo que va observando y la congruencia que tú vas teniendo. Y entonces ahí viene la funcionalidad o no funcionalidad que podemos observar, ¿no? Y cómo esto va impactando totalmente en la manera en cómo vaya procesando. Y sobre todo, pues, te bien te mencionaba, dentro de las fases del propio duelo viene la cuestión de la aceptación que también la conocemos. Me encanta decir aprendizaje, porque el propio aprendizaje te va llevando a una serie de habilidades y competencias que vas generando como ser humano para poder adaptarte a los cambios que sabemos que algunos no vamos a poder controlar, porque una de las cosas también importantes que se ha visto, está demostrado que esta enfermedad tiene posiblemente un tratamiento dependiendo obviamente de casos muy particulares y de ahí la referencia a la parte médica, pero también, ¿no? De pronto es ambivalente, es cambiante, de pronto para algunos es sorpresiva, ¿no? De pronto en los testimonios podemos escuchar personas que lo han afrontado con un tratamiento y pero hay algunos otros no, o para y avanza en otros lados. Entonces, al ser tan ambivalente, claro que todos estos procesos, otra vez volvemos a la fase del duelo,
se vuelve como, ¿no? Es Por constante, acá, es por un allá. ir y venir y constantemente estamos en duelo. Únicamente que conforme vamos trabajando en este proceso, podemos salir mucho más rápido, pero eso no quiere decir que se va a ir por completo. Así es. De ahí la importancia, justo ya en la cuestión adulta, que entraríamos posiblemente algunos, la manera en cómo lo percibimos. Yo recuerdo perfectamente que había, o sea, he tenido picos, ¿no? Constantes de este propio proceso, y uno de ellos que marcó para mí la diferencia es cuando volteo a ver mis fotografías y entonces, claro que mi cuerpo cambió, ¿no? Simplemente ya no es, ¿no? Veía una fotografía de niña, de adolescente y ahora de adulta, y entonces de pronto era como, oh, la realidad es que en ese momento yo de verdad recuerdo haber sentido como algo se rompió en mí, como de, ya no tengo esa piel, ¿sabes? Y claro que de pronto cuando estamos en un sentido de pérdida, es pérdida total, ya no tengo esa piel, ya no tengo esto, ya no tengo el otro, ya. Y entonces era como tan abrumador voltear a ver todo lo que estaba implicando. Para algunas personas puede ser algo como de, ay, bueno, pero es que todos vamos cambiando y vamos envejeciendo, ¿no? Porque claro que hay una parte de querer justificar hasta la propia enfermedad. Pero el punto es que no implica una cuestión, ¿no? De una temporalidad del tal cual, ¿no? Valga la redundancia del propio proceso de envejecer, sino que en este caso implica todo lo que va conllevando, todo lo que va implicando poder empezar a vivir y afrontarlo sobre todo, porque el punto aquí importante de los procesos, de hecho, se hace referencia a un duelo tal cual lo decías, es atemporal, no hay un tiempo en específico que nos pueda determinar y decir, a excepción de un duelo patológico, que esa tiene otras características, no entraríamos en un ámbito clínico, pero tal cual no es como de, ah, en tantos meses yo ya pasé las 5 fases, ya llegué al aprendizaje o a la aceptación y ahí, como bien lo mencionamos, fíjate, nada más todo lo que va implicando, porque no solamente tiene que ver con la pérdida del propio proceso de cambio de piel, sino es todos los procesos de vida, porque ahí viene otro, ¿cómo afronto esto que tú mencionabas, la otra cara de la moneda? ¿Cómo afronto de pronto tal vez sentirme rechazado por mi propia familia? ¿Cómo afronto los comentarios, ¿no? En el ámbito escolar? ¿Cómo afronto el tener estos miedos que despiertan, porque despiertan muchísimo miedo enfrentarte a un ámbito laboral? ¿Podré hacerlo? ¿Cómo afronto? Yo recuerdo uno de los miedos que tenía así tremendamente era, ¿no? Un proceso educativo y así constantemente. Entonces nos damos cuenta que el duelo no necesariamente o que como que se combina con todos los propios procesos de la vida. Es como Sí, y justamente. evidentemente es parte del mensaje que mandamos por medio de la fundación, la importancia de cultivar y trabajar en nuestra salud mental, que es gestionar todos estos pensamientos, todas estas emociones. Y el mensaje radica en la aceptación, no es un punto de llegada, es completamente un proceso que cada quien lleva su tiempo, su ritmo y que no podemos estarnos comparando en el proceso de cada quien. Retomo lo que tú dijiste desde un principio, es vivencial. Hay que vivirlo, hay que atravesarlo. Yo lo utilizo con palabras un poco más coloquiales, ¿sí? Hay que atravesarlo, atravesar ese dolor que implica recibir un diagnóstico, perder la idea que yo tengo de mí mismo antes del diagnóstico, mucho más en la secundaria, adolescencia, adultez, ¿sí? Y ese temor que es paralizante en, ok, me estoy perdiendo, pero ¿en quién me voy a convertir? Ahora, ¿quién soy? Creyendo que nuestro color de piel nos define como personas. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves este proceso de aceptación dentro de la comunidad? Eh, ¿Ha sido fácil que ellos lo lleven? ¿Ha sido más reconfortante llevar un proceso así?
Fíjate que lo que yo he observado y de ahí la funcionalidad de también creo, ¿no? Ayuda mucho tener el grupo de apoyo y mucho es el compartir pues justo estos logros, ¿no? Porque lo han conversado mis compañeros embajadores, ¿no? En varias entrevistas en donde el logro es desde que tú utilizas una blusa sin manga, que tú utilizas o sales a algún lugar que habías querido ir, pero por una situación de percepción y por situación también de, ¿no? De lo que implica el hecho de exponerte hacia la cuestión social, lo que sucede. Entonces, ahí entraría en cabida esta recomendación de decir, a ver, el proceso de duelo es algo que en efecto solo toca atravesarlo de manera individual. Dos, puedes hacerlo de manera acompañado. Solo es eso, tener noción de quiénes, ¿no? Pueden acompañarte. Y ahí entraría directamente la cuestión de no es el tiempo lo que hace que cures este proceso de duelo, sino es lo que tú haces con ese tiempo. Y lo que tú haces es permitirte poder afrontarlo desde otras o adquirir otras herramientas. Hay personas que no las tenemos y que de pronto en el momento en el que compartimos como esto, conversamos y podemos voltear a ver qué hizo una persona, qué hizo otra y preguntarme yo qué quiero hacer. Yo cómo puedo, ¿no? Afrontar esta situación de cambio que existe en mi vida y que en efecto, ¿no? Es de manera muy particular e individual. De hecho, en algún momento hacen referencia de decir, creo que la doctora Karen hacía referencia en alguna de los inicios del segundo aniversario, si no me recuerdo, que decía que una de las preguntas que había a venir del vitiligo, después del vitiligo, era ¿quién soy? Y eso me parece algo muy, o sea, es mágico, pues, porque al final de cuentas, a donde te va llevando es a construir esta autoestima. Esto que te mencionaba, que en algún momento de verdad yo recuerdo, papá hacía mucho hincapié, ¿no? Y cuando tú encuentras ese punto clave, o sea, esa posibilidad de irte descubriendo, porque creo que de las cosas a beneficio que uno puede ir compartiendo en este aprendizaje o en esta aceptación que es un proceso al cual o una fase que no terminamos nunca de aprender es em, la empatía, por ejemplo, ¿no? Es la solidaridad, pero sobre todo es como esta introspección para poder ir descubriendo qué más, ¿no? ¿Qué más quiero construir? ¿Qué más quiero hacer de mí? ¿Qué más quiero crear? Porque creo que ahí viene la parte de verdad más creativa de nosotros. A veces tenemos que, como bien lo mencionan aquí en el podcast, resignificar absolutamente todo lo que tú crees para poder seguir viviendo los procesos de vida, porque la realidad es que no hay nada de verdad, nada que nos limite físicamente, por así mencionarlo, más que hay ocasiones en las cuales, pues justo, ¿no? El proceso de pensamiento y la manera en cómo vamos a veces socializando o no, pues nuestra propia vida. Claro. Me gustaría cambiar un poco el tema. Sé que va a ser de una manera un poco abrupta, pero sí me gustaría que nos dijeras la diferencia de un duelo patológico y mencionarnos algunas señales para poder plantearnos o cuestionarnos de pedir ayuda. Bueno, mira, de primera mano creo que una de las constantes, insisto, hay una temporalidad, ahí sí, ¿no? Se habla acerca de 2 a 3 años en donde los patrones de comportamiento son muy constantes. Es decir, por ejemplo, en el caso de una persona con vitiligo podríamos observar que desde el diagnóstico le es así sumamente difícil salir de casa. Ok. Otra de las condiciones que pudiese ser es la no, eso evidentemente conlleva la no socialización, ¿no? Tal vez cubrirse constantemente en todos los sentidos para no afrontar, pues justo es un proceso que se vive de negación. Otro de los comportamientos pudiese ser abandonar trabajo, abandonar toda una vida, todo el proceso, digamos, como de vida se atrofia o se deconstruye o se limita, esa sería la palabra correcta, se limita justo por la enfermedad, ¿no? Otra de las condiciones pudiese ser
estos pensamientos, que ahí podríamos ya determinar algún tipo de trastorno de ansiedad o trastorno de depresión, que entraría, por supuesto, también en este rubro patológico. A eso me refiero, es decir, que afrontara, la forma de afrontar la vida te complejizara tanto que te limitara completamente a poder ser funcional para ti mismo y evidentemente para las demás personas. Ahí hablaríamos justo de un duelo patológico que evidentemente conlleva una negación, ¿no? Si bien, como bien, esto que tú mencionabas, Lord, de decir, tener que afrontarlo es parte del proceso vital y no es fácil. La realidad es que si tú de verdad conversas con los compañeros, todos en algún momento pudimos haber tenido este fase de decir, yo no quería, ¿no? No fue sencillo tener que abrir, ¿no? De hecho, hasta el reconocer, decir la propia enfermedad. Entonces, a veces eso de verdad, esos pasitos que se van dando, van llevándote a salir de ese proceso de negación. Sí, definitivamente hay algo que se rompe dentro de nosotros, Así es. donde en ese proceso necesitamos educarnos emocionalmente. ¿Cómo nos podemos educar? Acudiendo a terapia y a través de esa terapia eh, descubrirnos quiénes somos ahora, reconstruirnos y sobre todo comprender a nivel nuestra cabeza, pero también a nivel corporal que jamás en la vida volveremos a estar en el lugar donde estábamos, porque a final de cuentas todo cambia. El cuerpo, la vida cambia, hay circunstancias azarosas que hacen que cambiemos. Entonces, el proceso del duelo, como también de crecer en la vida por cuestiones de edad, pero también madurar, es doloroso y donde es tan paralizante que dices, se acabó mi vida, o sea, se me vino el mundo encima. Pero también es importante saber cuáles son esos puntos eh, importantes de estar atentos para vigilar y cuidar nuestra propia salud mental y que quienes nos acompañan también estén alerta, porque puede uno en esos momentos poder querer tomar malas decisiones que a final de cuentas es evitar el dolor que estamos sintiendo. Por supuesto. Bueno, Y vamos a fíjate, continuar. Eh, ¿Cómo has vivido en el proceso dentro de la fundación, como también de las consultas, este proceso de los familiares? ¿Cómo se involucran? Si hay un cambio de paradigma, de la perspectiva en el cómo ven el vitiligo. mira, creo que ha sido diverso. He de decir que la mayoría de los pacientes que he tenido la fortuna de poder acompañar, pues sus familias lo viven de manera no tan favorable. Ok, Y eso de verdad sí puede conllevar totalmente a que el propio proceso de la persona con vitiligo sea, o sea, lo volvemos a reiterar, sea mucho más difícil. Cuando se han involucrado, es como tener que aprender justo hasta cómo comunicarse. De pronto esto que te decía, en vez de realmente decirle lo que hacer, como desde el ponte la crema, el medicamento, es qué necesitas, cómo te ayudo, cómo podemos programarnos, cómo nos ponemos de acuerdo, porque vuelvo a reiterar, hasta en el propio proceso de duelo, aunado a que a veces no sepamos realmente qué queremos o qué necesitamos, el solo hecho que alguien te lo pregunte es como, o paras un poco, volteas a ver, si tienes la capacidad lo dices, o a veces es como de nada, solo que estés. Entonces, esa comunicación que se va dando, que se va generando, favorece totalmente. Entonces, cuando lo vemos del otro lado de la moneda, que esto que te decía, que hay veces que no se involucran y que puede ser complejo desde cómo se viven dentro del hogar, eh, ahí lo que funciona bastante y ahí entraría como más otra red de apoyo que son los amigos, que es, ¿no? Estos grupos de apoyo, que es
justo, a veces la familia por elección, ahí yo le llamaría así, ¿sabes? Es como estas personas que te pueden cobijar y que te pueden apapachar, porque creo que una de las cosas, como bien decías, ¿no? Algo se rompe dentro de nosotros y la realidad es que aunado a que no sea magno, lo es y es significativo. Entonces, tener estas personas que te alientan, que te motivan, que te impulsan, ¿no? A decir, ¿qué más sigue? Aquí estoy. Es de verdad como un bálsamo y que permite totalmente que la persona empiece a, ¿no? Como a tomar un poco más de noción, a favorecer su propio proceso y voltear a ver qué es lo que más sigue en su vida, más allá de solo enfrascarse necesariamente pues en lo que está sucediendo con el vitiligo. No es que de pronto lo evadas, sino es como lo afrontas, pero de pronto volteas a ver qué más quieres, en dónde quieres invertir, porque creo que una de las cosas importantes a mencionar en este proceso es en qué le invierto. Yo decido, y ese es el poder de la elección, pues, ¿no? Yo decido en qué quiero invertirle. O le invierto en seguir percibiendo lo que me está costando trabajo poder procesar, o empiezo a voltear a ver de qué otra forma, de qué otra manera, quiénes decido que me acompañen, o aunado a saber que a veces es familia, pues también puedes tener esa capacidad. De ahí entraríamos en otros temas, ¿no? Porque justo no solamente es la parte, ¿no? Del vitiligo, sino es como el propio proceso y lazos familiares tan fuertes y tan profundos de patrones que se van anclando pues, en ese sentido. Entonces, Sí, para ir aterrizando son contextos de vida. Sí, que totalmente. un diagnóstico cual sea exacerba las emociones a flor de piel. Creo que la clave está en aprender a expresar qué es lo que necesito. Desde ahí podemos empezar porque damos por hecho que lo sabemos hacer, pero la verdad es que no. Entonces, también la magia del grupo de apoyo, de todos estos beneficios, es creer que no es creer, es darnos cuenta que no soy la única persona que lo está viviendo y de esa forma eh, plantearnos de manera vivencial que hay muchas más formas de vivirlo, que no solo la mía es la única. Entonces, eso permite crear y ponerte a jugar y a cuestionar qué vida quiero crear, para qué voy a trabajar. Entonces, eso me parece magnífico. Vamos a la siguiente pregunta, que va más encaminado a desmitificar cosas en relación al vitiligo, como por ejemplo ese dolor, esa culpa que llegamos a sentir al recibir el diagnóstico, pero sobre todo ese constante miedo a ser juzgados. Mira, una de las cosas a nivel de pensamiento que nos ayuda mucho a desmitificar es a veces observar si es real o no es real. Al inicio de la sesión mencionabas la cuestión de los propios introyectos y creo que tiene que ver con eso, de dónde lo aprendí. Esto que estoy creyendo de lo mío, de lo que me acabo de enterar, de lo que, ¿no? Me acaban de decir eso a nivel del adulto, de pronto tener que como cuestionarlo, ¿no? A ver, ¿será real? Y otra de las cosas es eso, abrirte a la posibilidad de buscar ayuda, ¿no? También es importante que dentro de ese proceso a veces se vive como esta parte de decir, no quiero, ¿no? O sea, tal cual, el proceso de negación es, no quiero, dame chance de poder vivirlo, ahí es cuando de pronto empezamos a identificar posiblemente, ¿no? Las emociones, y después entonces como de, una vez que yo identifico lo que pasa, lo que estoy sintiendo, sabré qué hacer con ello. Y entonces ahí es donde se abre el abanico de posibilidades, y hoy sabemos que hay muchas herramientas que nos van favoreciendo y que nos van ayudando, nos van sobre todo acompañando, porque una de las cosas que tiene una herramienta es acompañar. ¿A dónde? A donde tú quieras, tú decides hasta dónde. Entonces, eso conlleva totalmente, ¿no? A empezar a desmitificar un proceso tal cual de diagnóstico de vitiligo. Ok, me parece perfecto. Y ligado a esto, ¿qué beneficios otorga
la Fundación Mexicana de Vitiligo a través de la consulta de psicología? Bueno, creo que son diversos. De primera mano es tener un espacio de expresión y de expresión libre, porque cuando el adulto con vitiligo llega, y insisto, hablo de mi experiencia un poco desde el acompañamiento que yo he tenido la fortuna de tener con los pacientes, es todo lo que los demás dicen, a veces, todo lo que los demás creen, todo lo que los demás quieren. Y entonces cuando de pronto la mirada es, ¿y tú? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú cómo lo percibes? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? Y entonces el paciente de verdad va empezando, ¿no? Como a adentrarse, a voltear a verse y tener ese espacio en donde puede hablar, ¿no? De todas sus emociones, que si se siente triste, que si se siente enojado, que si hay momentos en los cuales, no puede, no quiere. Eso va permitiendo totalmente un espacio de confianza. Y vaya, todos los demás elementos, porque insisto, no solamente es la cuestión del vitiligo, sino es como todos los propios procesos de pareja, familia, escuela, pues se conjuntan. Y eso hace de verdad que uno magnifique mucho, pues, cómo percibe el propio proceso, ¿no? Desde pensar que no sé, no vas a poder lograr hacer ciertas cosas por esta enfermedad, desde pensar que ya no vas a, ¿no? poder comer tal o cual cosa, porque insisto, todo tiene que ver con lo que tú mencionabas, a veces desde la desinformación, no tenemos la posibilidad a veces de informarnos de qué trata, cómo va, por eso todas las herramientas que se tienen en la fundación creo que son vitales, desde la propia información que se tiene. Entonces, desde ahí, eso es una de las cuestiones que yo he escuchado y he acompañado en los propios procesos ya psicológicos. Y también, bueno, ya cuando iniciamos un proceso terapéutico más a profundidad, lo que se favorece mucho es a identificar las emociones, a poder observar, ¿no? qué otras herramientas puede tener. También llegamos al punto en donde encontramos el beneficio y eso de verdad me llena de gozo. Lo comparto con mucho orgullo porque de hecho tuvimos la posibilidad de poder metaforizar con una persona su proceso y a mí de verdad me encantó que al final podía observar cómo en su profesión, porque esta persona hacía referencia a su profesión, cómo los cambios que tiene un por así decirlo, un objeto, por así decirlo, de su propia profesión cómo lo metabolizó para poder observarse él también en su propia transformación, ¿no? Al final, este paciente, ¿no? No hubo un límite, ni en enfermedad ni nada que pudiera coartar sus sueños, ¿no? De pronto escuchar qué está haciendo, en dónde está, qué está logrando, ese tipo de cosas, situaciones, y insisto, no es lo magno, sino es lo micro que te lleva a lo magno. Es fabuloso poder encontrar en un proceso de introspección, de confianza y también sobre todo de este acompañamiento desde la identificación, porque claro está que evidentemente habemos psicólogos, ¿no? A donde tú quieras y desees ir, pero cuando tal vez encuentras un psicólogo que vive o que ha vivido un proceso tan similar al tuyo, claro que se vuelve distinto. Por supuesto que hay una parte muy empática porque entiende o puede acompañarte a esos momentos en los que de verdad una mancha aunada a que te salga y que sea chiquitita, el impacto que tiene, ¿no? Para algunas personas y todo lo que va implicando pues en ese cambio, ¿no? Hacía referencia mucho al cambio y fíjate, la propia palabra tal cual refiere al desarrollo y el desarrollo refiere al crecimiento. Entonces, el crecimiento refiere a la expansión. Entonces, por supuesto que llega el momento en el que esta enfermedad creo que nos va llevando a expandirnos de una manera que a lo mejor si no la tuviéramos, no sé si pudiéramos llegar a espacios como este, por ejemplo. Sí, claro, y que sí me gustaría dejar claro que el acompañamiento no es que el psicólogo o el grupo de apoyo va a hacer el trabajo por uno, para nada. Es precisamente, es un trabajo personal que
lo ideal es no saltarlo. A veces creemos que el ir al psicólogo me va a dar la respuesta y llegamos y, ups, es lo que menos te da, te cuestiona, te da opciones, pero como tal no te va a decir qué hacer. Y eso es parte del trabajo de autoconocimiento y de explorar nuestras emociones. Entonces, para que nos quede más claro a todos, el acompañamiento es que estamos ahí como comunidad, en este caso tú como psicóloga, pues ahí estás, pero no quiere decir que tú vas a absorber el dolor del otro para ayudarle a disminuirlo. Simplemente es, sí, duele, aquí estoy contigo, ¿no? Y que son procesos que aunque vivimos en comunidad, son completamente personales y que lo ideal es no compararlos, porque de repente llegan a la comunidad y dicen, yo pronto estaré en la aceptación, volvemos a lo mismo. Es un proceso. Hay quienes les dura muy poco el tiempo y rápido llegan a esa aceptación, que no quiere decir que no tengan días malos, solo que tardan menos tiempo en que duren. Y hay quienes nos estancamos más, a veces meses, a veces años, pero ese es nuestro trabajo personal, que muchas veces le huimos porque es ver hacia adentro y ver lo que verdaderamente duele y trabajar no nada más en un diagnóstico, en una historia de vida. Así es. Y ahorita que te mencionabas esto, me hiciste pensar también que va a ir diferenciándose y de manera muy particular aunado a los rasgos de personalidad. También eso es un factor que determina. Y eso solamente de verdad una cuestión, o más bien dicho, una persona, ¿no? Profesional puede generarlo, ¿no? De ahí que evidentemente hay muchas herramientas, todas pueden sernos funcional, pero llega el momento en el que un proceso individual te permite ir directamente a lo que conlleva, a lo que todavía, fíjate, un proceso de duelo, ahí viene lo que tú mencionabas, porque de pronto unos podemos tener, ¿no? Esas herramientas y capacidades de solventarlo un poco más digerible y otros no. Y tiene que ver con su proceso de vida, ¿no? Si venimos de pérdidas complejas desde niños, ¿no? Historia de vida. Entonces, eso determina totalmente cómo lo podamos vivir. Y por más que queramos a veces poder vivirlo como ella o como él, poder tener esa pauta para ver cómo lo estoy viviendo yo, qué puedo hacer por mí, me es una pieza fundamental. Ok, pues vamos a empezar a terminar esta enriquecedora plática. Ya ves que aquí en la fundación, o bueno, en el podcast nos encanta resignificar. Y tenemos un diccionario donde cada uno de los invitados, con una palabra o con una frase pequeña, nos da su significado de lo que para él es vitiligo. Hoy por hoy para ti, ya con todo este camino recorrido dentro de la fundación, ¿qué es para ti el vitiligo? ¿Sabes? Creo que se ha vuelto, si pudiera poner solamente un concepto, podría ser acompañar. Eso a mí me ha dado mucho propósito y implica empezar por mí, el saberme acompañar a mí para poder también acompañar a la otra persona. Entonces, eso podría ahora resignificar totalmente como yo lo visualizo. Creo que tocas un tema importante donde es vital que este proceso sea hacia nosotros mismos, el acompañarnos, el escucharnos, el hacer cosas que nos hagan volver a tener un sentido de vida, porque en ocasiones lo podemos llegar a perder en el proceso para poder estar bien para los otros. Porque si yo estoy desbordada y quiero ayudar a alguien más, no es posible, porque voy a estar espejeando mi propio dolor, entonces los recursos se acaban.
Entonces, lo que cada uno pueda hacer por sí solo dentro de la comunidad nos va a hacer cada vez más fuertes. Así es, totalmente. Y es complejo de poder entenderlo, pero lo decías desde el inicio, el proceso de duelo solo nos toca afrontarlo a cada uno y desde ahí surge, ¿no? El poder vivirlo de manera muy particular. Por eso se generaliza, pero hay situaciones evidentemente de cada persona que cuando uno lo empieza a hablar y lo empiezas a observar y lo empiezas a ver y empiezas a ver desde dónde o cómo surgen más herramientas para poder que ese proceso llegue el momento en el que puedas observar todo el beneficio que te trae, ¿no? Porque de las cosas más hermosas que surge de un duelo es la transformación y es de pronto todo lo que puedes voltear a ver y decir, lo atravesé yo, fui capaz, eh, me descubrí esta parte de mí que jamás imaginé. Por eso me atreví a decirte, si yo no tuviera el vitiligo, yo no sé si realmente podría hasta yo ser capaz de estar en un podcast o de poder estar dentro de una fundación, de poder acompañar, ¿no? A pacientes. De verdad se vuelve tan mágico, ¿no? El poder llegar a ese punto y a veces poder, ¿por qué no? Volver a sentir, ¿no? La negación y volver, pero claro que una vez que tú avanzas en un proceso de duelo, ya no regresas al mismo lugar, jamás se vuelve a lo mismo. Entonces, esa es como la parte elemental. Ay, Lupita querida, ¿cómo olvidar aquella plática que tuvimos? Creo que fue en el primer aniversario donde yo te externaba que el duelo había que transitarlo, que hasta que no es vivencial, um, las experiencias no se vuelven más profundas y que obviamente tú llevaste tu proceso por tu lado, yo por el mío y llegó un momento donde me dijiste, es cierto, o sea, hay que atravesarlo para poder, pues, enriquecernos más, donde después del duelo viene, pues, la esperanza, sí, la esperanza que, ok, a lo mejor no busco un tratamiento que evidentemente no estamos promoviendo que no lo lleven, ese es un tema completamente personal, quien lo lleve, qué padre, estaremos felices por ellos, que estén dispuestos a llevar eso, pero para quienes decidimos en el camino no llevar un tratamiento médico, es esperanzador el decir, me abrazo y sé que estoy 100% para mí, que no estoy solo, que hay posibilidad de poder volver a tener un sentido de vida, de volver a disfrutar la vida, de reír, de tener sueños, metas, y que absolutamente nada ni nadie me va a limitar para alcanzarlos o para trabajar en ellos. Así es, y justo esto que dices y que compartes con mucha emoción y porque sabes, al final de cuentas creo que es el propio proceso sigue llevándote como a muchas emociones, a eso hacía mucha la referencia de decir, uno llega al momento en el que uno elige en qué invierte, pero para poder llegar a ese punto, pues tenemos que atravesar ¿no? Para poder llegar a ese lugar, a veces tenemos que atravesar el puente, no hay otra forma, tal vez, ¿no? Uno quisiera que no doliera, pues. Uno quisiera, de hecho, los papás es de las cosas que más buscan, ¿no? Y es de las cosas que más llega el momento en que topan con pared porque se pueden percatar que pues no lo van a poder vivir, ¿no? Por sus hijos, ¿no? Que hay ocasiones en que es esto, ¿no? Tal vez solo acompañar. Por eso para mí la verdad es que la palabra, ¿no? Ha sido como tan relevante y de gran peso. Cuando lo logras entender y logras percibir, es mucho más amable, ¿no? Porque al final de cuentas te va llevando a esto que tú mencionabas como la esperanza, que viene algo mejor.
y que es parte de lo que uno puede ir construyendo, porque sabes hacia dónde quieres invertirlo. Y también resignificar la palabra estar. A veces puedes estar para alguien en silencio, a veces físicamente, a veces diciendo cómo estás. Ni siquiera es conectar con ese dolor que estás sintiendo, sino al contrario, quitándole el foco a ese dolor que estás sintiendo para poder tomar aire y en el momento que uno esté preparado poder continuar el camino. Así es. Exacto, ¿no? Verlo de manera muy particular y también elegir, ¿no? Desde dónde estar, por ejemplo, ¿no? O cómo estar. Así es. Y bueno, pues te agradezco mucho la visita. Espero que sea la primera de muchas veces que podamos coincidir aquí en el podcast. Y Ay, cuéntanos, muchísimas gracias. cuéntanos dónde te pueden encontrar. ¿Manejas algún perfil de Instagram, por ejemplo, redes sociales? Sí, claro, me encuentran justo en Instagram como Guadalupe Barrera. También estoy en Facebook como Guadalupe Barrera CM, una abreviatura de mi apellido. Y bueno, pues ahí estamos con muchísimo gusto también en la atención psicológica junto con otros colegas, ¿no? Dentro de, obviamente, la fundación, que agradezco mucho el espacio y tener esa oportunidad, ¿no? Para poder favorecer y sobre todo sumar mucho a todo lo que se hace en la fundación. Muchísimas gracias, gracias de verdad por este espacio y por la invitación a compartir esta experiencia. Gracias a ti por compartirnos parte de tu historia, que es algo que valoramos muchísimo. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos el próximo episodio. Adiós.